Entonces, muy bien. Y así empezamos a proyectar. ¿Se ve mi pantalla o nada? No, doctor, no se ve. Ah, ya. Perdón. No, yo soy el que no ha activado. Ya. Ahora sí. Sí, doctor, ahora sí se ve. Perfecto. Muy bien. Continuando, entonces, nos habíamos quedado en este cuadro, ¿no? Hay muchas células que van a formar parte de las criptas, ¿no? Las criptas, si ustedes recuerdan las clases de histología, son estas partes como si fueran cuevas, ¿no? O que están al fondo, que entran casi al fondo del epitelio intestinal. Estas son, Ay, no. y estas son Déjame las, porno. las vellosidades, ¿no? Que están hacia arriba, ¿no? Entonces, especialmente en estas criptas, por lo menos la teoría más defendida hasta ahora es que se encuentran las células de Panet, ¿no? Que como ustedes pueden ver, se parecen un poco a los granulocitos, excepto su forma. El hecho que tengan gránulos en su interior los hace un poco similares. Asimismo, tenemos más arriba de estas criptas del fondo las células regenerativas. En una posterior diapositiva vamos a ver que hay una discusión también respecto a que si la conformación celular es verdaderamente así. Las células enteroendocrinas se encuentran un poco más arriba y ya cerca de la luz, digamos, de estas criptas y a la altura de las microvellosidades se van a encontrar con las células caliciformes, ¿no? Las células caliciformes forman moco, como en el caso del aparato respiratorio, pero en esta ocasión son propias del aparato digestivo. Sí, ¿quién está con el audio muy encendido? Hortensia. ¿Qué pasó, Hortensia? Estás muy feliz. Muy bien, muy bien. Entonces, los enterocitos van a recubrir las vellosidades y criptas y se apoyan en la lámina basal, ¿no? Donde también va a haber muchas células del sistema inmunológico, polimorfonucleares, macrófagos, células dendríticas, natural killers o células asesinas naturales, linfocitos T y B, que nunca se olviden, ¿no? Si ven esto en el texto, linfocitos T y B significa células de memoria, así como células plasmáticas, que habíamos dicho que van a usar perforinas para destrozar cualquier tipo de microorganismo, especialmente bacterias. Los enterocitos producen IL-25, o sea que pueden llamar a los glóbulos blancos, ¿no? Nunca se olviden que cuando una célula, aunque no sea del sistema inmunológico, pero si es capaz de producir algún tipo de interleucina, quiere decir que puede llamar a glóbulos blancos. Incluso linfopoyetina, ¿no? O sea que pueden exclusivamente llamar a los linfocitos y frenan, dice, la generación de células T1. O sea que también tienen una suerte de contrarreguladoras. Si ustedes se acuerdan, cuando hablábamos de los macrófagos residentes de los alvéolos pulmonares, habíamos dicho que estas células tienen acciones paradójicas, ¿no? A la vez estimulan y al mismo tiempo controlan de que la inflamación no se vaya de las manos. Entonces parece que debido a estos productos que son capaces de sintetizar los enterocitos, parece que tienen las mismas acciones, ¿no? En ciertos momentos aumentar la respuesta inmunitaria y a momentos cortarla o frenarla para que no sea, digamos, más perjudicial que beneficiosa, ¿no? Si el epitelio detecta, dice, la presencia de patógenos, inicia la producción de interleucina 8 para atraer polimorfonucleares. Entonces también son células reclutadoras de polimorfonucleares. Eso explica por qué en enfermedades como especialmente las parasitosis por protozoos, como Giardia lambia, como Entamoeba histolígica, hay presencia de pus, ¿no? Porque la pus significa polimorfonucleares muertos y se entiende ahora por qué puede haber disentería, o sea, o heces acompañadas con defecaciones acompañadas de sangre y de pus, ¿no? Por estas razones. Por medio de los TLRS, que son los receptores, ¿no? Que se conocen PAMS, eso ya estamos repitiendo varias veces,
pero lo vamos a hacer con mucho más detalle en el tema propio de los linfocitos, dan inicio a las vías de señalización que conducen al fortalecimiento de las uniones estrechas. O sea, entre ellos forman como un cordón, digamos, como si fuera, se imaginan un cordón humano, y entre ellos aprietan más las manitos, digamos, que son sus desmosomas, y se hacen todavía mucho más fuertes para que no pase ningún tipo de microorganismo al torrente sanguíneo. Entonces, como verán, los enterocitos tienen unas funciones muy propias de células inmunitarias. Incluso si menciona de que tienen TLRS, si son capaces de reconocer patrones antigénicos moleculares, estamos hablando de una célula que tranquilamente puede ser presentadora de antígenos, ¿no? Aquí tenemos un gráfico que precisamente trata de ilustrar todo lo explicado anteriormente. Aquí vemos una Ascaris lumbricoides, ¿no? En rojo aquí fuera en la luz, digamos, intestinal. Y aquí tenemos estas como rayitas verdes, son las bacterias saprófitas, digamos, o que conviven junto con el intestino. Aquí tenemos cierta cantidad de enterococos. Y aquí vemos ya dentro de los enterocitos que ellos son capaces, ¿no? Incluso pueden estimular receptores NOT2, pueden emitir interleucina como la 15, ¿no? Y hacer presentaciones de antígenos a los linfocitos CD4, por ejemplo, y despertar incluso la interacción o el reclutamiento de otros tipos de células blancas. Asimismo, pueden coordinar acciones. Esta que vemos como una estrellita rosada es una célula dendrítica y pueden coordinar acciones. Estas células dendríticas son recolectoras de antígenos, o sea, van recolectando moléculas para que el sistema inmunológico aprenda y pueden coordinar acciones con ellas para desencadenar más acciones inmunológicas, ¿no? Tal es así que pueden despertar por sí solitos, o sea, los enterocitos son capaces de despertar en la inflamación. Es por esa razón que es muy fácil o que una de las enfermedades que produce síntomas más rápidamente son las digestivas, ¿no? Uno come algo, digamos, o contaminado o fuera de lo común, digamos, en la calle, y lastimosamente estaba contaminado con una bacteria, virus o algo, a las horas se despierta ya una reacción inmunológica, ¿no? No es como el aparato respiratorio, como este COVID-19, digamos que hay que esperar 14 días para recién ver si se va a presentar alguna manifestación clínica o no. Esto es mucho más rápido, ¿no? Debido a la acción de los enterocitos. ¿Hay alguna pregunta respecto a las acciones inmunológicas de los enterocitos? Muy bien, continuamos entonces. Células caliciformes. Las células caliciformes, ya sé que muchos eh, no van a pensar que tiene esa forma, pero para la mayoría de los histólogos, digamos, de esos tiempos, tenía también la forma de cáliz. Pueden verlo en la imagen de la derecha. Tienen un cúmulo, ¿no? En su extremo apical de gránulos, de gotitas de mucígeno que contienen mucina. Y hemos dicho también en el aparato respiratorio cómo está conformada la mucina y qué características inmunológicas tiene. Eh, y por lo tanto van a también producir una capa de glicocálix, ¿no? Si ustedes se acuerdan, el glicocálix es perteneciente prácticamente a todas las células eucarióticas, pero obviamente que la caliciforme lo hace en más cantidad. Y si repasan ustedes cuáles son las funciones del glicocálix, van a ver que puede soportar ácidos y álcalis, ¿no? Entonces, de alguna manera, es una protección también de barrera para reactivos químicos. O sea que hasta cierto grado pueden aguantar, ¿no? Alimentos ácidos o alimentos muy básicos, muy alcalinos. Eh, Recuérdese, no sé si, bueno, sería motivo de otra clase, ¿no? O otro comentario aparte. Por ejemplo, las verduras y las frutas que tanto se recomiendan tienen una característica más ácida, por ejemplo, que alcalina. Y por eso dicen, ¿no? Los naturistas que hay que regular esa acidez de frutas y verduras con agua alcalina para tratar de neutralizar las cosas, ¿no? Pero sí son alimentos, no tienen tanta acidez obviamente como los productos cítricos, como el limón y otros, pero sí tienen alto grado de acidez, ¿no? Eh,
claro, ya se imaginarán cómo ocurre con las gaseosas, ¿no? Que bajan del estómago y no se puede reducir del todo su acidez, tiene que tener cierta protección el tubo digestivo. Bueno, además también van a servir esta capa de moco van a estar ahí, no sé si decirles nadando, pero más o menos esa es la idea, péptidos antimicrobianos, ¿no? Producidos por los enterocitos mismos, que también me había olvidado que son capaces de producir péptidos antimicrobianos, y anticuerpos de la clase IgA, o sea, parecido a la cavidad oral, ¿no? Entonces, ya de hecho que producen un anticuerpo prácticamente las células caliciformes. Entonces, ¿cuáles son sus acciones inmunológicas? Tres importantes, ¿no? Producen mucina, o sea que ya vemos, atrapan partículas, atrapan bacterias. Producen glicocálix, que protege contra alimentos o sustancias muy ácidas o muy alcalinas, y también van a producir IgA, ¿no? Anticuerpo o inmunoglobulina IgA. Células de Panet, les decía, incluso miren que yo hace poco también me he enterado de que todavía hay esta discusión científica, ¿no? Es una pena, no creo solo en nuestro país, sino a nivel latinoamericano andamos muy desactualizados en ciencia, porque estos artículos que discuten, digamos, estas teorías de qué es lo que hace las células de Panet, todos están en inglés, en francés, en otros idiomas, ¿no? Porque ellos sí se preocupan un poco de las cosas científicas y a nosotros nos falta bastante. Lastimosamente no he visto ninguna referencia en español, pero sí hay publicaciones en inglés y en Francia que tienen esta discusión científica, ¿no? La posición desde los años 70 es que las células de Panet, como están aquí en verdecito, ocupan la cripta, ¿no? De las microvellosidades o del epitelio intestinal. En cambio, la nueva posición que se defiende más o menos desde los 80 es que dice que hay un tipo de células especiales, ¿no? Las CBC, que son una suerte de células madre, digamos pluripotenciales, que van a dar lugar a todas, ¿no? A las células de Panet, a los enterocitos, a las células que habíamos dicho enteroendocrinas y también a las células que producen péptidos antimicrobianos y que se encuentran intercaladas con las células de Panet, ¿no? De modo que desde ahí, desde esa posición de la cripta, pueden reproducir a las otras células. Si bien esta es una teoría de las más novedosas, no encuentra muchos adeptos en la mayoría de los histólogos, ¿no? A pesar de que la primera teoría es más antigua, siguen defendiéndola, o parece que no hay pruebas suficientes para defender la segunda teoría. Y yo pienso, en mi criterio, o sea, por razones lógico, de razonamiento, porque obviamente no puedo comprobarlo experimentalmente, que también lo más lógico es pensar en lo segundo, ¿no? Porque si están aquí estas células pluripotenciales, pueden regenerar prácticamente a cualquier célula. Es lógico pensar así, ¿no? Pero me imagino que quizás como no encuentran los experimentos, pruebas, es por eso que defienden más la primera posición. Asimismo, van a producir estas células de Panet lisosimas, fosfolipasa, defensinas, pueden incluso alterar las membranas bacterianas e inducir la lisis, ¿no? O sea, atacan bastante, por sí solitas ya constituyen un sistema defensivo bastante eficiente. Así que ya se imaginarán que la carga bacteriana o la carga microbiana tiene que ser muy grande para poder pasar todas estas defensas entre barreras mecánicas y barreras químicas, podríamos decir, por parte de las células de Panet o los péptidos antimicrobianos que producen los mismos enterocitos. Células madre del intestino, ¿no? Habíamos dicho que una posición las considera pluripotenciales y otras no, que solo dan lugar a cierto número de células intestinales. Pero ahí tenemos, ¿no? Algo que quiero aclarar, este goblet set, si es que alguien nos está viendo. Las goblet sets son, por si acaso, las células caliciformes, ¿ya? En inglés, digamos, las conocen más como goblet cells, o sea, o células de goblet, que es un autor. Pero aquí más digamos, en Latinoamérica, o todos los que hablamos español, más los conocemos como células caliciformes, ¿no?
Creo que en el habla inglesa prefieren llamarlo distinto precisamente para no confundirlas con las caliciformes del aparato respiratorio. Entonces las goblet cells, aquí que son las caliciformes, enteroendocrinas, las células de Panet, y las células intestinales absorbentes, esto quiere decir en inglés, pero son los enterocitos, conocemos enterocitos, van a tener su origen en estas células madre, ¿no? Eso hace entender que el intestino es uno también de los epitelios que puede más rápido reproducirse, ¿no? Debido a que cuenta con estas células madres, igual que la piel. Por eso también, por razones de clínica o de relación o de correlación anatomoclínica, entonces los cánceres que se produzcan en el tubo digestivo pueden ser muy letales, porque si mutan estas células que se reproducen tanto, pueden causar realmente, como el cáncer de estómago, cánceres muy fatales, ¿no? Que incluso producen metástasis casi inmediatamente. Linfocitos. Aquí hablamos ya de las células blancas, o sea, del sistema inmunológico propiamente dicho, que son residentes, ¿no? Que viven en el intestino. En cuanto a los linfocitos, en su conjunto se los considera parte del GALT, ¿no? Si ustedes recuerdan histología, muchos libros de histología y de fisiología hablan de este sistema, que podríamos decir que el acrónimo significa sistema linfoideo gastrointestinal, eso significaría, pero obviamente está en inglés, que tiene varias subpoblaciones de linfocitos, ¿no? Una de las más importantes son las que se encuentran intercaladas, por eso muestran el gráfico, o están casi por debajo de las células M, ¿no? Las células M son unas células muy particulares de las placas de Peyer, que están muy correlacionados con los tejidos linfoideos o con los tejidos, digamos, que se encuentran en la submucosa del intestino, que tienen características linfoideas, ¿no? Están abundantemente poblados o cercanos a los linfocitos B y T de memoria. No se olvide que puede existir B y T de memoria ya con anticuerpos preparados, aunque hagan respuestas inespecíficas, ¿no? Es como tirar un arma con, digamos, para ver qué pasa, ¿no? Y por ahí si el enemigo es muy fuerte, entonces se requerirá armas más especiales, ¿no? Pero estos BT de memoria o linfocitos T y B de memoria disparan, digamos, los primeras armas que tienen a mano para poder pelear contra los microorganismos. Linfocitos intraepiteliales, ¿no? Como indica su nombre, y lo tengo aquí en la imagen de la derecha, se encuentran entre los enterocitos, están prácticamente intercalados, ¿no? Asimismo, tiene mucha correlación, o el 60% de estos enterocitos van a expresar cadenas que se les ha denominado con letras griegas, ¿no? Gamma y delta, como está acá en el texto, y el resto son alfa y beta, y pertenecen justo a las líneas CD4 y CD8, o sea, células CD4 son helpers y CD8 son plasmáticas, ¿no? Que han sido activados por los ganglios linfáticos en contacto nuevo con los antígenos. Entonces, prácticamente su función, podríamos decir, por estas características de los linfocitos intraepiteliales, es hacer muchas cosas, ¿no? Ser células presentadoras de antígeno. Por otro lado, coordinar defensas o ser capaces de despertar la respuesta específica del sistema inmunológico para poder pelear o contener una infección si se diera el caso. En especial llama la atención estos linfocitos gamma y delta, ¿no? Si ustedes ven el cuadro de la derecha, tenemos una pequeña tablita. Con rojito, con puntos rojitos están representados los linfocitos intraepiteliales que podemos ver aquí a lo largo de las criptas y las paredes de las microvellosidades, y los linfocitos de la lámina propia, o sea que diríamos que se encuentran en la submucosa, por así decirlo. Y vemos sus clasificaciones, ¿no? Según su CD8, los intraepiteliales, y también aquí entran los famosos células T, gamma y delta, ¿no? Que indica su principal función de estas células va a ser la supresión, o sea, la contención del proceso inflamatorio o que la respuesta inmune no sea muy exagerada, ¿no? Al parecer, por muchas circunstancias, en las personas que tienen colon irritable, sobre todo, estas células están mermadas, ¿no? Están disminuidas.
Y puede haber, como digo, muchos factores, la alimentación, la historia clínica, antecedentes familiares, incluso el trabajo, la presión, el estrés, todo eso hay que tomarlo en cuenta, ¿no? Cuando se refiere a ese tipo de diarreas que le decimos nerviosas, ¿no? O de origen, al parecer, autoinmune. Y también vamos a tener la CD8 alfa y beta, ¿no? Que son más que todo células citotóxicas, como decía, ¿no? O plasmáticas que pueden producir las famosas perforinas, ¿no? En cambio, ya dentro, en la lámina propia o en la submucosa, ya tenemos los CD4 cooperadores, ¿no? Que van a ser capaces de responder a o despertar la respuesta específica, ¿no? Para un combate mucho más eficiente por parte del sistema inmunológico. Otros linfocitos, ¿no? Lo he agrupado de una vez en una diapositiva para no hacerlo demasiado extenso. Tenemos a los inductores del tejido linfoide, ¿no? Que van a necesitar de los receptores AH, que habíamos dicho que lo estimulan, por ejemplo, muchos vegetales, para iniciar vías de señalización necesarias para el desarrollo prenatal de las placas de Peyer. Esto significa que estos inductores de tejido linfoide generalmente actúan en etapas embrionarias, ¿no? Prenatales, como indican, ¿no? Antes de nacer. Ya nos van a quedar 10 minutitos y pensé que me iba a quedar más tiempo, pero ya estamos acabando. Los linfocitos B, reguladores de la inflamación, o sea que son linfocitos supresores. Estos LS, por si acaso esto no es separado, no estos, sino estos es una sola letra y un error de typeo. Al ser estimulado a través de sus diferentes receptores, secretan citoquinas reguladoras como el factor de crecimiento de células T beta y la interleucina 10, ¿no? Y los linfocitos de la submucosa pertenecen a subpoblaciones de linfocitos T linfoideos, T2, o sea, T1 sería T2, T17 y reguladoras. Entonces, en resumen, existen muchos linfocitos que van a coordinar distintas etapas del sistema inmunológico. Cuando tengamos la clase de linfocitos, vamos a ver estos tipos con más detalle, ¿no? Ahora estamos dando solo unas generalizaciones. Y aquí tenemos el resumen de todo lo que habíamos hablado, ¿no? Habíamos dicho, ya habíamos hablado de los intraepiteliales, pero también existen linfocitos de IT de memoria, hay células plasmáticas dentro de las microvellosidades, también tenemos macrófagos e incluso mastocitos, ¿no? De estos mastocitos hay que hablar un poco. Principalmente tienen en sus gránulos histamina, ¿no? Por lo tanto, es una sustancia vasoactiva que va a hacer mucho que glóbulos blancos del torrente sanguíneo sean capaces de ingresar, en este caso, al área intestinal, ¿no? Entonces, los mediadores, la liberación de estos mediadores de la inflamación, especialmente histamina y de moléculas que atraen, van a reclutar, ¿no? Células dendríticas, linfocitos T y B de memoria, para poder también aumentar la, la acción inmunológica sobre los microorganismos. Además, habíamos dicho que van a alterar también la permeabilidad, ¿no? Por un lado, principalmente de los vasos sanguíneos, para que los glóbulos rojos de la sangre se sumen a la pelea, si digo los glóbulos blancos de la sangre, se sumen a la pelea en caso de que se requiera por la acción patológica de los microorganismos. Las células dendríticas, creo que ya los he ido explicando en todo este tiempo, pero no está de más hacer una aclaración. Van a hacer esto, ¿no? Son estas células verdecitas acá, representadas con el color verde, en la que extienden sus bracitos. El libro de Rojas es muy interesante cómo lo expresa. Dice, es un submarino con su periscopio prácticamente, en la que va a recoger muchos antígenos, ¿no? Para presentarlos a los CD4 o por sí misma, incluso viendo el lado derecho, puede despertar una reacción inflamatoria. O sea, las células dendríticas y los enterocitos son capaces por sí solitos de despertar reacciones inmunológicas sin necesidad incluso de que antes participe una célula del sistema inmune, ¿no? O una célula blanca.
También tenemos a los macrófagos y a los polimorfos nucleares residentes, o sea que existen células fagocíticas, porque estas son principalmente fagocíticas, que van a ser capaces de hacer una acción inmunológica innata, ¿no? O sea, si hay algún tipo de microorganismo o de agente patogénico que está tratando de invadir, van a accionar como, van a empezar a fagocitar todo lo que encuentren extraño. Aquí hay un cuadro muy interesante, ¿no? Que tiene que ver con la acción fisiopatológica de la salmonela, por ejemplo. La salmonela cuando ingresa al enterocito, evidentemente los macrófagos lo detectan, pero en vez de destruirla, más bien la salmonela destruye al macrófago, ¿no? Entonces, por eso que esta enfermedad, la fiebre tifoidea, es una de las más eh, digamos, agresivas que existe contra el tubo digestivo. Y si no hubiera sido por la aparición del cloranfenicol y otros antibióticos que han ido después de amplio espectro, todavía sería una causa de muerte, ¿no? La salmonela principalmente se encuentra en la carne de pollo, aunque también otras carnes pueden ser contaminadas y es algo que tiene que cuidarse mucho, por eso es que la carne se tiene que cocer bien, ¿no? Y si se come algún tipo de carne cruda, como en los famosos, no me acuerdo, este preparado de pescado, los ceviches, hay que tener mucho cuidado. Los nodosomas, ¿no? Con esto terminamos, es la última diapositiva. Para resumírselos, aquí he hecho una extracción del libro, pero por si no está muy entendible, está este cuadrito, este dibujo. Es un complejo de proteínas, ¿no? Ven aquí que hay una estructura proteica bien compleja que depende de los receptores de reconocimiento NOT1 y NOT2, que lo vamos a explicar también con más lujo de detalle en la parte de linfocitos, que van a hacer que la célula sea, digamos, más susceptible o que sea más rápida en reaccionar, digamos, ante la presencia de bacterias. En este caso hablamos de los enterocitos, ¿no? Los enterocitos, si tienen más nodosomas, estas estructuras proteicas, van a ser capaces de detectar mucho más rápido a cualquier microorganismo que quiera invadir. Podríamos decir que es como una especie de radar, ¿no? Que van construyendo estos enterocitos para poder aumentar la reacción inmunológica y por lo tanto defenderse de muchos microorganismos. Muy bien, he dejado la grabación. ¿Hay alguna pregunta o duda respecto a todo lo que hemos hablado? Doctor, solo rogarle, por favor, que todos los temas que estamos avanzando, ¿podría subirlo a la plataforma o al grupo de WhatsApp? Hay lugares donde la anterior, por ejemplo, mi internet, no sé qué ha pasado y no lo he podido copiar bien. Se ha entrecortado hasta que el último se me fue siempre. Entonces, les rogaría solamente eso, doctor. Sí, también es una petición que me ha hecho el otro grupo y yo creo, si me es posible, voy a subir las presentaciones, no solo las que hemos hecho por reunión, sino las anteriores, las primeras que tenemos yo creo que lo más factible es que lo suba a la plataforma y van a estar grabadas ahí. ¿Han visto la anterior clase? Estaba subida en la plataforma. Sí, doctor, lo hemos reproducido. Ah, ya entonces han podido verla y reverla. Sí, se puede. Está en YouTube, ¿no ve? Ya, muy bien. Entonces voy a subir yo todo a la plataforma, esta clase más. Va a estar grabada como esa, ¿no? Que no está con su participación de ustedes, sino solo yo soy el que explica para que puedan otra vez repasar toda la clase, ¿no? Últimos anuncios antes que me corte, pero si se cortara en algún momento les voy a volver a invitar. Por favor, voy a subir el tema de tracto urinario. Ah, nos falta el de hepático, la parte hepática del tubo digestivo, que es muy importante. Eh, Voy a hacer un cuestionario, les voy a dar una tarea en la plataforma, estén atentos. Si a alguien le faltara o tuviera dudas de cómo hacerlo, me comunica al WhatsApp, no hay problema, les puedo, ahora que estamos enclaustrados, tengo un poco más de tiempo y les puedo asesorar si alguien tuviera alguna duda. También voy a subir material bibliográfico a la plataforma. Como yo estaba en la semana pasada
concluyendo muchas cosas, como adivinando que íbamos a estar con medidas más duras en la cuarentena. Entonces no me he ocupado tanto de armar la plataforma, pero ahora sí ya va a estar un poco más edificada. Entonces, aparte voy a subir temas que nos faltan de barreras y la siguiente clase que vamos a hacer por Zoom, vamos a avanzar directamente en linfocitos. Les voy a anunciar por el WhatsApp y la plataforma qué material también necesitamos recabar, ¿no? O los capítulos del libro los voy a volver a subir. También ese respecto, si a alguien le faltara algún material, mensajeme y le voy a volver a reenviar. ¿Alguna duda o pregunta? Sí, me olvidaba un anuncio más. Eh, por favor, el 15 damos el primer parcial, ¿ya? Ya está determinada la fecha. Entonces, el día 15 damos el primer parcial. Lo vamos a hacer también por vía, bueno, ojalá que las cosas no estemos todavía en cuarentena, pero va a ser obvio. Si estamos todavía en cuarentena, lo damos a distancia. Si no estamos, lo damos presencialmente. Comprendido, doctor. Muy bien, listo. Entonces, espero que tengan una buena tarde. Bueno, nos faltaba un poquito más para acabar la clase, pero voy a ver el modo de compensarlo. Como he dicho, voy a subir otras clases a la plataforma. Cualquier duda me la hacen saber. Que almuercen rico para aquellos que no han almorzado todavía. Gracias, Gracias, doctor. doctor.